Programa número 6, Conociendo, Amando y Viviendo Nuestra Fe. Saludos a todos. Es un placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de Conociendo, Amando y Viviendo Nuestra Fe, un programa dedicado a fortalecer nuestra fe a través de la oración, la reflexión y el conocimiento de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. En cada episodio, tendremos la oportunidad de compartir experiencias y aprendizajes que nos permitan profundizar en nuestra relación con Dios y así vivir comprometidos con nuestra fe cristiana. Estamos seguros de que este programa nos llevará a construir una sociedad más justa y fraterna, basada en los valores cristianos del amor, la solidaridad y el servicio. Por lo tanto, les invitamos a que se sumen a esta experiencia única de aprendizaje y crecimiento espiritual en Conociendo, Amando y Viviendo Nuestra Fe. Esperamos que disfruten este episodio y que sus corazones sean tocados por la gracia de Dios. Iniciemos nuestro programa de hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexiones de vida. Una entrevista con Dios. Un hombre, de unos 45 años aproximadamente, consiguió una entrevista con Dios. Una entrevista con Dios, algo imposible, pero él lo consiguió. Llegó temprano a su hogar, lavó su coche, se duchó, se arregló como nunca, se puso sus mejores prendas, se perfumó y salió con 2 horas de antelación. En el camino, tuvo problemas gravísimos. Le cogió un aguacero, pinchó una rueda, le cogió un atasco de tráfico. Estaba detenido en el atasco y los minutos pasaban inexorablemente. De pronto vio que se le acercaba un niño por el arcén vendiendo miserables cajitas de dulce y pañuelos de papel. Se paró junto a su ventanilla y pudo ver una mugrosa y tierna carita que le ofrecía una sonrisa junto con sus cajitas de dulce. Vio cómo tiritaba de frío por la humedad de sus ropas y este hombre, con un gran sentimiento de piedad y espiritualidad, buscó su cartera para comprarle una cajita de dulces. Al girarse para tenderle las monedas, vio que el niño no estaba. Al abrir la puerta de su coche se dio cuenta de que aquel niño estaba tumbado en el suelo presa de un ataque de epilepsia. El hombre inmediatamente lo tomó entre sus brazos, le sacó la lengua para que no se la mordiera, lo subió en el asiento del lado de su coche y con mucha dificultad salió del embotellamiento como pudo. Lo llevó al hospital, se los entregó a las enfermeras y se quedó unos minutos para ver si el niño reaccionaba. El niño fue recobrando el conocimiento y el hombre se acercó y le dejó unas monedas en su bolsa y le dijo: «Me tengo que marchar, tengo una entrevista con Dios y voy a llegar tarde, es la cita más importante de mi vida y no puedo faltar». El hombre se marchó corriendo hacia su coche. Retomando el camino hacia su cita, los minutos corrían inexorables. Y al llegar al lugar de la cita, consultó su reloj y se dio cuenta que había llegado 10 minutos tarde. Y Dios ya se había ido. El hombre se encolerizó y dijo: «Dios mío, ¿por qué no me esperaste? Tú sabes que tuve que atender al niño. Solo 10 minutos, Dios mío. He esperado toda una vida y tú no me has esperado tan solo 10 minutos». Desconsolado se sentó en el capó del coche, llorando amargamente. De pronto, en la oscuridad de la noche vio el rostro de aquel niño, ahora luminoso y sonriente, que le decía: «Hijo mío, no pude esperarte. Salí a tu encuentro». Oración de la familia a la Sagrada Familia. Papa Pío XII, 30 de diciembre de 1957. Oh Sagrada Familia, Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José, sublimes modelos y tutelares de las familias cristianas, a vosotros recurrimos no solo para confortarnos con la suave contemplación de vuestros amables ejemplos, sino también para implorar vuestra protección y prometeros constante fidelidad en el camino que nos señaláis. Vuestra paz, vuestra inalterable serenidad, rehacen nuestros abatidos espíritus entre las angustias de una vida cada vez más complicada y difícil, mostrándonos elocuentemente que solo en un hogar adornado y enriquecido con las virtudes domésticas que vosotros enseñáis, podrán nuestros corazones hallar el reposo y la felicidad que tanto anhelan. Pero ¿cómo podrá la tierna planta de la familia defenderse contra el ardor de las pasiones desenfrenadas, los movimientos insidiosos de la rebelión que casi por doquier se insinúan,
El huracán de la vida moderna que se diría que quiere subvertirlo todo. No de otra manera, sino haciendo nosotros que sus raíces penetren profundamente en la tierra generosa de la piedad cristiana, implorando para ella el riego abundante de la divina gracia, especialmente por medio de la común participación en los santos sacramentos, animándola con un verdadero espíritu de fe que nos lleve a superar la concepción materialista de la vida, uniendo todas sus ramas con el estrecho vínculo del amor que, si no fuese también sobrenatural, pasaría como pasan todas las cosas de esta tierra, consolidándola en su propio ser mediante el firme propósito de cumplir cada uno de nosotros nuestros deberes en todo aquello que nos impone el justo orden familiar, sosteniéndola en las asperezas de este destierro terreno, en el que a veces faltan también hogares honestos o se carece de lo necesario para una decorosa y suficiente subsistencia. En el desorden de las ideas que a menudo turban los espíritus, nosotros proclamamos en alto la santidad, la unidad y la misión divina de la familia cristiana, célula de la sociedad y de la Iglesia, y cada uno en su puesto, padres e hijos, con modestia, pero con firmeza, nos comprometemos a hacer cuanto esté en nuestra mano para que tan hermosos ideales sean en el mundo una realidad. Ayúdanos tú, oh José, espejo de la más admirable paternidad en el cuidado asiduo que supiste prestar al Salvador y a la Virgen, siguiendo fielmente las divinas aspiraciones, acude en nuestro auxilio, oh María, la más amante, la más fiel y la más genuina esposa y madre, asístenos tú, oh Jesús, que para servirnos en todo de excelso modelo quisiste hacerte el más sumiso de los hijos. Que vosotros tres estéis siempre junto a nosotros, en las horas alegres y tristes, en nuestros trabajos y en nuestro descanso, en nuestras ansias y en nuestras esperanzas, junto a los que nacen y junto a los que mueren. Y alcanzadnos que todos los hogares, santificados a imitación del vuestro, sean para todos sus miembros escuela de virtudes, asilo de santidad, camino seguro hacia aquella eterna bienaventuranza que, por vuestra intercesión, confiadamente esperamos. Así sea. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Lectio Divina. Lucas 4, 21 a 30. Oración inicial. Dichoso quien opta por tomar la antorcha de la santidad. Y así iluminar a cuantos aún no han conocido el Evangelio. Dichoso el que hoy se decide jugarse por Jesús. Porque sabe que Jesús se ha jugado antes por él. Feliz el que hoy abre de par en par las puertas del corazón a la salvación que Jesús nos trae. Dichoso el que hoy dice sí al proyecto de amor que Dios tiene preparado para él. Hoy es el momento del encuentro con el Señor. El pasado ya no está, el futuro vendrá. Lo único que tengo en mis manos es el presente, el hoy. Texto bíblico Lucas 4, 21 a 30. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, sin duda me diréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Serepte, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué dice el texto? La escena del Evangelio de este domingo nos sitúa a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Jesús pasó por allí al poco tiempo y en su fugaz regreso descubrió la indiferencia llena del prejuicio de sus paisanos hacia su persona. Puesto de pie, Jesús dirá aquella frase que se ha hecho célebre, nadie es profeta en su tierra.
Los nazaretanos conocían a Jesús como se conoce a un paisano, a alguien del barrio. Recordaban de Jesús lo que habían visto en su juventud mientras crecían en el pueblo. Nosotros podemos recordar lo que hemos aprendido de homilías, sermones. Pero solo conoce a Jesús quien se ha fiado de su palabra y quien ha quedado seducido por su presencia. Es hoy un día para desear conocer al Señor por dentro, desde el corazón que ora y que ama, desde el testimonio que narra con obras sencillas y cotidianas, el amor que le embarga y glorifica. Solo así podemos decir que Jesús no es un extraño profeta en la tierra de nuestra vida, sino un Dios vecino, cuya casa tiene entraña y tiene hogar, una casa habitada, que abre las puertas de par en par. Con Él convivimos, a Él le vamos a contar nuestras cuitas buscando el consuelo en los sinsabores cuando la vida parece que nos quiere acorralar, a Él vamos también a agradecer los dones, las muchas alegrías con las que también esa vida nos sonríe. Y descubrimos que ese buen Dios, el mejor vecino, sabe reír y sabe llorar, porque le importa nuestra vida, nuestro destino y nuestra paz. Dios, sin ser uno cualquiera, quiere ser entre nosotros uno más, que no solo es el camino, sino también el caminante junto a cada cual. Jesús Sanz Montes. Meditación. El relato evangélico de hoy nos conduce de nuevo a la sinagoga de Nazaret, donde Jesús recuerda a los grandes profetas del pasado, Elías y Eliseo, que realizaron milagros a favor de los paganos para denunciar la incredulidad de su pueblo. Llegados a este punto, los presentes se sienten ofendidos, se levantan indignados, expulsan a Jesús fuera del pueblo y quisieron arrojarlo desde un precipicio. Pero él, con la fuerza de su paz, se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Papa Francisco. Este relato del evangelista Lucas no es simplemente la historia de una pelea entre paisanos, sino que saca a la luz una tentación a la cual el hombre religioso está siempre expuesto, todos nosotros estamos expuestos, y de la cual es necesario tomar decididamente distancia. Es la tentación de considerar la religión como una inversión humana y, en consecuencia, ponerse a negociar con Dios buscando el propio interés. Papa Francisco. En la verdadera religión se trata de acoger la revelación de un Dios que es Padre y que se preocupa por cada una de sus criaturas, también de aquellas más pequeñas e insignificantes a los ojos de los hombres. Papa Francisco. En esto consiste el ministerio profético de Jesús, en anunciar que ninguna condición humana puede constituirse en motivo de exclusión del corazón del Padre, y que el único privilegio a los ojos de Dios es el de no tener privilegios, el de no tener padrinos, de abandonarse en sus manos. Papa Francisco. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. El hoy, proclamado por Cristo aquel día, vale para cada tiempo, resuena también para nosotros, recordándonos la actualidad y la necesidad de la salvación traída por Jesús a la humanidad. Dios viene al encuentro de los hombres y las mujeres de todos los tiempos y lugares en las situaciones concretas en las cuales éstos estén. Papa Francisco. También viene a nuestro encuentro. Es siempre Él quien da el primer paso, viene a visitarnos con su misericordia, a levantarnos del polvo de nuestros pecados, viene a extendernos la mano para hacernos levantar del abismo en el que nos ha hecho caer nuestro orgullo, y nos invita a acoger la consolante verdad del Evangelio y a caminar por los caminos del bien. Siempre viene Él a encontrarnos, a buscarnos. Papa Francisco. Aquel día, en la sinagoga de Nazaret, también estaba María, la Madre. Podemos imaginar los latidos de su corazón, viendo a Jesús, allí en la sinagoga, primero admirado, luego desafiado, después insultado, luego amenazado de muerte. En su corazón, lleno de fe, ella guardaba cada cosa. Que ella nos ayude a convertirnos de un Dios de los milagros al milagro de Dios, que es Jesucristo. Papa Francisco. Oración. Gracias Señor por tu palabra. Es una palabra que me incomoda, por ir a lo profundo de mi ser. Me deja removido por dentro y cuestiona mi actuar como cristiano. En esta sociedad donde estoy sumergido, qué difícil es marcar la diferencia. Qué difícil es vivir contracorriente en un mundo que lo tiene todo y no quiere desacomodarse. Allí también estoy yo formando parte de él.
Incomódame, Señor, con tu palabra, no permitas que me vaya devorando la vorágine de la prisa, del trabajo, del consumo, del relativismo, del no compromiso con la justicia, del miedo a perder. Ayúdame a mirar de frente la realidad y a vivir haciendo el bien, pero desde una profunda intimidad contigo, Maestro, para que eduques mi corazón y se conforme a tu voluntad, que es la expresión máxima de tu gran misericordia. Contemplación. Contémplate presente en la sinagoga de Nazaret, eres un conciudadano /diagonal de Jesús que participas en la oración del sábado. Mira y escucha atentamente cada gesto y palabra que pronuncia Jesús. Como el resto de la gente, mantén los ojos puestos en Él. Haz tuyas sus palabras y sus gestos. Haz tuyas las diferentes reacciones de la gente, ¿qué le aprueban? ¿De qué se maravillan? ¿Qué les indigna? ¿Qué pretenden empujándolo fuera del pueblo? Sus paisanos, a pesar de la admiración, no son capaces de acoger y poner en práctica las palabras de Jesús. ¿Y tú estás dispuesto a acoger la palabra de Jesús y ponerla por obra? ¿Estás atento a todo aquello que Jesús quiere decirte y transmitirte en tu vida diaria? ¿Dedicas algún tiempo del día para escuchar su palabra? ¿Abres tu mente y tu corazón para que Jesús pueda transformar tu vida? ¿Cómo reaccionas cuando el Evangelio te interpela fuertemente? ¿Qué cegueras, opresiones, pobrezas, cautiverios reconoces en ti, de las que Jesús quiere liberarte? ¿Estás dispuesto /diagonal a realizar cambios en tu vida, aunque estos supongan dificultades, obstáculos, inconvenientes, compromisos? Acción. Haz una lectura pausada y tranquila. No te contentes con leer el texto evangélico una sola vez. Descubre la fuerza de las palabras. Es buena nueva para ti. A ninguna persona se le pide que ella sola mejore y cambie el mundo. Elías ayudó solo a una viuda y Eliseo curó únicamente a un leproso, pero ambos consiguieron que una persona experimentara la salvación de Dios. ¿Qué pequeños pasos puedes dar tú para que alguien experimente la voluntad salvífica de Dios? Pide al Padre que te conceda el Espíritu para compartir los mismos sentimientos y la misma misión de Jesús. Participa de hoy, de Jesús. Él, hoy, quiere liberarte. Da gracias y ábrete a Él. Jesús proclama el año de gracia, que es la vivencia de la gratuidad y de la fraternidad como pueblo. Es una nueva oportunidad de gracia que Dios te concede. Acógela interiormente. Da gracias a Dios por el conocimiento que te ha revelado en Jesucristo. Pide al Espíritu que te haga pasar de esta escritura a la vida. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. No intentes nadar y guardar la ropa. El mensaje de Jesús es vivo y eficaz, pero también claro, no admite dos verdades. El magisterio pontificio ilumina nuestra fe. Eucaristía, segunda parte. Audiencia General del Papa Francisco del día 12 de febrero de 2014. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la última catequesis destaqué cómo la Eucaristía nos introduce en la comunión real con Jesús y su misterio. Ahora podemos plantearnos algunas preguntas respecto a la relación entre la Eucaristía que celebramos y nuestra vida, como Iglesia y como cristianos. ¿Cómo vivimos la Eucaristía? ¿Cuándo vamos a misa el domingo? ¿Cómo la vivimos? ¿Es solo un momento de fiesta? ¿Es una tradición consolidada? ¿Es una ocasión para encontrarnos o para sentirnos bien? ¿O es algo más? Hay indicadores muy concretos para comprender cómo vivimos todo esto, cómo vivimos la Eucaristía, indicadores que nos dicen si vivimos bien la Eucaristía o no la vivimos tan bien. El primer indicio es nuestro modo de mirar y considerar a los demás. En la Eucaristía Cristo vive siempre de nuevo el don de sí realizado en la cruz. Toda su vida es un acto de total entrega de sí por amor, por ello, a él le gustaba estar con los discípulos y con las personas que tenía ocasión de conocer. Esto significaba para él compartir sus deseos, sus problemas, lo que agitaba su alma y su vida. Ahora, nosotros, cuando participamos en la Santa Misa, nos encontramos con hombres y mujeres de todo tipo, jóvenes, ancianos, niños, pobres y acomodados, originarios del lugar y extranjeros, acompañados por familiares y solos.
pero la Eucaristía que celebro me lleva a sentirles a todos, verdaderamente, como hermanos y hermanas. Hace crecer en mí la capacidad de alegrarme con quien se alegra y de llorar con quien llora. Me impulsa a ir hacia los pobres, los enfermos, los marginados. Me ayuda a reconocer en ellos el rostro de Jesús. Todos nosotros vamos a misa porque amamos a Jesús y queremos compartir, en la Eucaristía, su pasión y su resurrección. Pero amamos, como quiere Jesús, a aquellos hermanos y hermanas más necesitados. Por ejemplo, en Roma en estos días hemos visto muchos malestares sociales o por la lluvia, que causó numerosos daños en barrios enteros, o por la falta de trabajo, consecuencia de la crisis económica en todo el mundo. Me pregunto, y cada uno de nosotros se pregunte, yo, que voy a misa, ¿cómo vivo esto? ¿Me preocupo por ayudar, acercarme, rezar por quienes tienen este problema? ¿O bien, soy un poco indiferente? O tal vez me preocupo de murmurar, ¿has visto cómo está vestida aquella, o cómo está vestido aquel? A veces se hace esto después de la misa, y no se debe hacer. Debemos preocuparnos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que pasan necesidad por una enfermedad, por un problema. Hoy, nos hará bien pensar en estos hermanos y hermanas nuestros que tienen estos problemas aquí en Roma, problemas por la tragedia provocada por la lluvia y problemas sociales y del trabajo. Pidamos a Jesús, a quien recibimos en la Eucaristía, que nos ayude a ayudarles. Un segundo indicio, muy importante, es la gracia de sentirse perdonados y dispuestos a perdonar. A veces alguien pregunta, ¿por qué se debe ir a la iglesia, si quien participa habitualmente en la Santa Misa es pecador como los demás? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? En realidad, quien celebra la Eucaristía no lo hace porque se considera o quiere aparentar ser mejor que los demás, sino precisamente porque se reconoce siempre necesitado de ser acogido y regenerado por la misericordia de Dios, hecha carne en Jesucristo. Si cada uno de nosotros no se siente necesitado de la misericordia de Dios, no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa. Nosotros vamos a misa porque somos pecadores y queremos recibir el perdón de Dios, participar en la redención de Jesús, en su perdón. El yo confieso, que decimos al inicio no es un pro forma, es un auténtico acto de penitencia. Yo soy pecador y lo confieso, así empieza la misa. No debemos olvidar nunca que la última cena de Jesús tuvo lugar, en la noche en que iba a ser entregado, 1 Sioar 11, 23. En ese pan y en ese vino que ofrecemos y en torno a los cuales nos reunimos se renueva cada vez el don del cuerpo y de la sangre de Cristo para la remisión de nuestros pecados. Debemos ir a misa humildemente, como pecadores, y el Señor nos reconcilia. Un último indicio precioso nos ofrece la relación entre la celebración eucarística y la vida de nuestras comunidades cristianas. Es necesario tener siempre presente que la Eucaristía no es algo que hacemos nosotros, no es una conmemoración nuestra de lo que Jesús dijo e hizo. No. Es precisamente una acción de Cristo. Es Cristo quien actúa allí, que está en el altar. Es un don de Cristo, quien se hace presente y nos reúne en torno a sí, para nutrirnos con su palabra y su vida. Esto significa que la misión y la identidad misma de la Iglesia brotan de allí, de la Eucaristía, y allí siempre toman forma. Una celebración puede resultar incluso impecable desde el punto de vista exterior, bellísima, pero si no nos conduce al encuentro con Jesucristo, corre el riesgo de no traer ningún sustento a nuestro corazón y a nuestra vida. A través de la Eucaristía, en cambio, Cristo quiere entrar en nuestra existencia e impregnarla con su gracia, de tal modo que en cada comunidad cristiana exista esta coherencia entre liturgia y vida. El corazón se llena de confianza y esperanza pensando en las palabras de Jesús citadas en el Evangelio: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, ya en 6:54. Vivamos la Eucaristía con espíritu de fe, de oración, de perdón, de penitencia, de alegría comunitaria, de atención hacia los necesitados y hacia las necesidades de tantos hermanos y hermanas, con la certeza de que el Señor cumplirá lo que nos ha prometido, la vida eterna. Que así sea. Alimentemos nuestra fe.
Apartes del compendio del Catecismo la Iglesia Católica, compendiado por el Papa Benedicto XVI. Capítulo 3. La respuesta del hombre a Dios. Creemos. 30. ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela. Pero, al mismo tiempo, es un acto eclesial, que se manifiesta en la expresión creemos, porque, efectivamente, es la Iglesia quien cree, de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno, por esto la Iglesia es madre y maestra. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por madre, San Cipriano. 31. ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe? Las fórmulas de la fe son importantes porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe, utilizando un lenguaje común. 32. ¿En qué sentido la fe de la Iglesia es una sola? La Iglesia, aunque formada por personas diversas por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con voz unánime la única fe, recibida de un solo Señor y transmitida por la única tradición apostólica. Profesa un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, e indica un solo camino de salvación. Por tanto, creemos, con un solo corazón y una sola alma, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado. Oración por la familia por Juan Pablo II. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta, por medio de tu Hijo, Jesucristo, nacido de mujer, y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conociendo, Amando y Viviendo Nuestra Fe. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora y que hayas sentido la presencia de Dios en tu vida. Te invitamos a que continúes fortaleciendo tu fe y que sigas aprendiendo y reflexionando sobre la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Recuerda que conociendo, amando y viviendo nuestra fe siempre estará aquí para acompañarte en tu camino espiritual. Hasta la próxima, que la paz de Cristo sea contigo.